Son las 12:31 del mediodía, los mercados afrontan con dudas la jornada de este jueves, además de las alertas macro, la temporada de resultados y el sector bancario. En la agenda del día sobresale la publicación del avance del dato del PIB de Estados Unidos del primer trimestre, que se va a mirar con mucha expectación, con lupa, en medio de este creciente debate sobre una posible recesión en Estados Unidos a lo largo de este año, en 2023, y su impacto sobre todos los activos, empezando por las bolsas o los bonos y acabando con las divisas y las materias primas. Abrimos ya Momentum de la economía y los mercados, hoy con Juan Ramón Caridad, director del máster MFIA. Hola Juanra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muy buenos días. Y con Javier Domínguez Navarro, gestor de carteras en Aurigabonos. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? Bueno, no estaba previsto, pero si queréis podemos empezar por esta última hora que nos ofrece expansión. Cita punto desde el Gobierno, dicen que Hacienda y el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, se han comprometido sí o sí con Bruselas para reducir el déficit al 3% en 2024. He estado mirando en estos minutos que teníamos de publicidad. Creo que el déficit cerró en el 4,8% 2022, así que yo pensaba que estaba más alto. No sé si esto incluye también el déficit de la Seguridad Social, que no sé si las reglas fiscales de Bruselas tocan también ese palo, entiendo que sí. Pero bueno, 4,8, reducirlo al 3%, parece que sí que lo ve factible el señor Sánchez y su equipo. Javier. Bueno, hay que recordar que son dos elementos los que tiene que revisar, que son el nivel efectivamente del déficit, que cerró en el 4,8, y las expectativas del Gobierno previas a toda esta movida era que efectivamente en el 2025 sería donde se podría bajar al 2,95. Esas eran las expectativas que tenía anteriores. Ahora el señor Sánchez, como está en campaña, pues puede hacer virguerías. Pero ya digo que es, además del déficit, es el 60% de la deuda sobre el PIB. Estamos ahora en el 100, se cerró en el 113 el año pasado, quiere decir que las cantidades son enormes. Según lo que plantea Bruselas y a la metodología que quiere aplicar, esto representaría unos 7.000 millones de euros, según el cálculo que se ha hecho. Es decir, Bruselas lo que ha pedido es que aquellos que estemos por encima de estos niveles del 3% de déficit y del 60% de la deuda sobre el PIB, tendremos que acoplarnos con unas medidas de un 0,5, de rebajas del 0,5% del PIB, tanto en una cosa como en otra. Y eso significaría una reducción un aumento de los ingresos y una reducción de los gastos de aproximadamente unos 7.000 millones al año. Eso es mucho dinero, y además va a ser sistemáticamente durante muchos años, ¿no? Nos va a costar hasta 8 años aproximadamente poder llegar. Hay que recordar que cuando pasamos la crisis del 2008, la de las subprimes y todo lo demás, nos costó, que ahí caímos, nuestro déficit cayó al 10% o el 11%, luego nos costó 10 años recuperarnos hasta llegar otra vez al 3%. Quiere decir que necesitamos una marcha de un 3%, de 10 años aproximadamente para recomponernos. Pero, en fin, yo creo que el Gobierno del señor Sánchez lo único que hace es gastar y gastar de una manera a su bola, y lo cierto es que nunca ha reducido gastos y, por tanto, bueno, pues lo que tenemos que ver es cómo van a acomodarse estas cosas. O sea que Gastar, yo creo que lo podremos hacer, ¿eh? Y recaudar, Javier. Y recaudar, efectivamente. Juanra, ¿algún apunte? Es que tenemos que hacerlo. Bruselas lo ha dejado claro, no solo España, Italia, Portugal, todos los países. Es algo fundamental porque de nada sirve subir tipos de interés y aplicar una política monetaria menos expansiva si por el lado de la política fiscal estamos repartiendo subvenciones y dinero gratis a tutiplén. Eso al final hace que no se controle la inflación y es una pescadilla que se muerde la cola. Así que política monetaria y política fiscal tienen que controlar la inflación, y en ese sentido lo que no tiene sentido es que estemos viviendo o creyéndonos que estamos con unos niveles de crecimiento muy alto que son gentileza de unos déficits desbocados en un entorno de una deuda muy alta. No es un problema de mañana, porque los gobiernos, al contrario de lo que pasó en 2012-2014, cuando tuvimos muchos problemas de financiación y hubo la crisis de deuda europea, ahora los vencimientos son a más plazo.
Es verdad que no tenemos tanto vencimiento a corto y se ha reestructurado la deuda, pero como muy bien estabais explicando, en la próxima década hay que afrontarlo y el tener vencimientos a 7 años es mejor que a 3, pero no nos podemos dormir en los laureles porque cuando vengan esos vencimientos vamos a tener que estar mucho más fit en términos de deuda de lo que estamos ahora. Bueno, en Estados Unidos tampoco se pueden dormir demasiado. Ahí está de nuevo un año más todo el debate sobre el techo de gasto. Hoy la gran referencia del día, por cierto, es la primera lectura del PIB de Estados Unidos, primer trimestre. Se espera un crecimiento del 2% frente a un 2,6% anterior, aunque algunos organismos creen que ese 2% puede ser una expectativa demasiado alta. Todo esto podría generar también todavía más ruido sobre la recesión, los tipos de interés, ¿no? El dólar. Juanra. Es el primer dato trimestral. Yo creo que es importante que se descuenta ya unos niveles de crecimiento del 0,4, 0,5 para 2023, o sea, casi bordeando la recesión. Viendo los datos de Credit Impulse, o sea, de cómo se está acelerando la restricción del crédito, con todo lo que ha habido, el flight to quality de dinero de bancos regionales a Fondo Monetario y además viendo las últimas estadísticas de los senior loans, es verdad que se está restringiendo crédito y eso se va a ver reflejado en el PIB. No sé si en este trimestre o en el que viene, pero sin duda que vamos a escenarios de crecimiento mucho más raquíticos, que yo creo que en el fondo es necesario para controlar la inflación. O sea que, aunque desde el punto de vista económico no es una buena noticia, desde el punto de vista financiero casi es más peligroso que los crecimientos sigan desbocados, porque se va a inferir que la inflación, sobre todo la subyacente y los salarios, no se controlan. Javier. Bueno, yo creo que esta predicción del PIB de USA del primer trimestre está en línea con lo que, y lo comentábamos no hace mucho, las predicciones del Fondo Monetario Internacional, que marcaba que Estados Unidos, que iba a ser la cuarta economía en crecimiento en el año 2023 en términos de PIB, que iba a 6. Bueno, pues parece que está en línea. Yo, desde luego, lo de la recesión hoy por hoy no lo veo. Vamos, si crece a un 2% en el primer trimestre, que ha sido bastante malo para Estados Unidos, porque en definitiva ahí hemos tenido los Silicon Valleys, etcétera, etcétera, que quieras que no, independientemente de la marginalidad del tamaño del banco, sí que afecta mucho, como estamos viendo, ¿no? Afecta bastante a la credibilidad o al estado económico de la situación. Cuando hay recordemos que, como siempre, los bancos son el corazón o la espina dorsal de un sistema financiero. En cuanto hay uno que sufre, te va doliendo ese nervio, ¿no? Ese sistema central se va poniendo difícil. Realmente, bueno, yo ya sabes que confío mucho en la economía americana, que son los que auténticamente tienen más cintura y tienen unas capacidades de relanzarse bastante importantes. 2% para este primer trimestre no está tan mal. El dólar, Javier, ¿confías igual que dicen que no hay que ir contra la Reserva Federal, también dicen que no hay que apostar contra Estados Unidos, pero el hecho es que cada vez más inversores apuestan contra el dólar? Ya, parece que está de moda, ¿no? Parece que están de moda todas estas operaciones antidólar. Que el euro esté tan fuerte no nos viene nada bien, sinceramente. Bueno. Al final es... digamos que el truco de lo de las divisas yo jamás acabo de pillarla. Es decir, cuando se supone que una economía va mal, resulta que va como al contrario. ¿Por qué el euro está tan fuerte y el dólar tan débil ahora mismo? Pues no acabo de entenderlo, porque en definitiva, insisto, que la economía americana siempre es mucho más dinámica, por tanto debería haber, y encima con los tipos de interés tan atractivos que tiene, es decir, que ahora mismo así estamos, ¿no? Es verdad que parece que es el momento de comprar ahora deuda americana, porque desde el euro, pero ¿hasta dónde va a ir el euro dólar, no? Ese es el problema de comprar, porque ahora mismo es súper atractivo. Con un euro tan fuerte, volvemos al give me two, con un 1,10, pero recordemos que hace nada estábamos en la paridad incluso por debajo, ¿no? Esto es muy volátil y muy cambiante. Entonces, hay que ser muy prudente. Entiendo que a las exportadoras europeas no les viene nada bien, pero desde luego el precio de la energía también, que se paga en dólares, el hecho de que el euro lo tengamos ahí fuerte, creo que es un buen colchón, ¿no? Un buen amortiguador.
En cuanto Desde luego, para todas materias primas y energía, que están todas denominadas en dólares, nos viene bien, sinceramente. Pero es verdad que al final nosotros vivimos no tanto de consumir el petróleo, sino de vender y de vender a las mayores economías. Cuanto más vendamos, mejor en Europa, ¿no? Entonces, al final, se trata de exportar y para exportar no nos viene bien un euro-dólar en ese nivel. Pero bueno, veremos a ver por dónde se van los temas. De momento, la economía USA, de nuevo, que es la más importante, que crezca un 2%, nos parece bien. Juanra, ¿por qué está tan fuerte el euro y el dólar tan débil? No me vale que me digáis porque quieren Powell y Lagarde. Mojo todo lo que pueda, pero poquito. Yo creo que lo primero es porque Yellen, la Secretaría del Tesoro americana, tiene que afrontar un problema en mayo, que es el del techo de deuda. Siempre es la misma historieta, es el lobo que no acaba de llegar, pero bueno, van a tener que pactar. Yellen tiene cierto margen para tener líneas de crédito de emergencia, pero ese es un primer problema. El segundo, y yo creo que en el corto plazo, es mucho el diferencial de expectativas de crecimientos, lo que condiciona el movimiento a corto. O sea, si no es cuánto crezca Europa o cuánto crezca Estados Unidos, sino cuánto se esperaba que creciera Europa hace 3 meses respecto a las expectativas que había descontadas en Estados Unidos. Y venimos de unas expectativas tan malas sobre Europa, guerra, crisis energética, que ahora están sorprendiendo a la alza expectativas y eso ayuda. Y luego yo creo que el tercer punto que es importante y por lo que ahora pues hay gente que habla de 1,10 a 1,15, Javier lo explica bien directamente, o sea, a Estados Unidos le interesa exportar y para controlar que no caigas en una recesión muy agresiva, si estás restringiendo política monetaria, pues la válvula del sector exterior te ayuda mucho. Entonces, si tú estás apretando dentro, pero dejas caer al dólar un poquito, vas a exportar con más facilidad y como energéticamente es casi autosuficiente, pues lo que estás ganando es cierta competitividad por sector exterior cuando estás restringiendo el crédito interno. Así que el 1,10, 1,15 es beneficioso para Estados Unidos y es beneficioso para los activos de riesgo y por eso están haciéndolo bien los activos emergentes, por ejemplo. Punto de vista político, el hecho de que no haya acuerdo todavía sobre el techo de deuda en Estados Unidos, Juanra, esto beneficia a los republicanos, claro. Beneficia a los Entiendo. Sí, pero no les beneficia a nadie. Yo creo que al final, cuando ves la velocidad a la que ha crecido la deuda en estos primeros meses del año y lo cerca que estamos ya de los 31 trillones de deuda, es un poco increíble. Es verdad que Biden, a través de la Inflation Reduction Act, con esa justificación socialmente responsable, pues está inyectando pasta de altiplén, que obviamente cuando se inyecta pasta pues es bienvenida y suele dar votos. Así que todo lo que sea que se restrinja las macroinyecciones de política fiscal, pues al final beneficia más a los republicanos que a los demócratas, está claro, pero que se dude de la solvencia, saber que el CDS de Estados Unidos, si os fijáis últimamente, se ha estresado, no de manera alarmante, pero ha pasado de ser puntos básicos a 40, 50, pues al final yo creo que no es bueno en general para los Estados Unidos en su conjunto. Un día llegue el lobo. Japón y China, si no me equivoco, ¿no, Javier? Son los principales tenedores de bonos americanos, ¿no? Correcto, sí. Se van compitiendo por el número 1 de posición de no residentes sobre ellos, porque van cambiando de vez en cuando. Pues fíjate quiénes son tus... Bueno, los japoneses son cosa aparte, pero tener a los chinos, que son tus supuestos enemigos, o competidores, dentro de la carrera de máxima economía, que sean los que más posición tienen contigo, pues la verdad es que es como lo del chiste del dentista, no nos vamos a hacer daño, pues es que le pueden hacer mucho daño, ¿no?, a Estados Unidos. El momento que empiecen a soltar, sí, yo creo que lo que ha estado ocurriendo estos años y ahora, gracias por lo menos ahora vemos que Bruselas se lo está tomando en serio. Yo creo que toda esta expansión económica que hemos tenido en los últimos años, precisamente por la concatenación de crisis, ha llevado a un paroxismo financiero, inundando de dinero, y yo creo que los gobernantes han perdido la cabeza y se han puesto a gastar de manera absolutamente desbocada. Y precisamente lo que está ocurriendo ahora mismo en Europa, esperemos que sea creíble y que sea perdurable. Es decir, esta tensión que hay ahora sobre poner tensión en el tema del déficit y de la deuda, yo creo que es fundamental.
Yo no sé en Estados Unidos, porque ellos pueden con todo. Insisto que son los más dinámicos, pero en Europa es una locura. Y además, teniendo en cuenta que tenemos una doble personalidad en Europa, que tenemos los del norte, que son perfectamente discretos con el gasto y siempre mirando las cosas con sentido común, y luego estamos los demás que nos estamos volviendo locos. El Falcon no para de despegar y aterrizar, y los helicópteros aquí en España, es que no tenemos ninguna sensación, tenemos una sensación de que el dinero, bueno, si ya lo decían los del gobierno, algunos de los miembros del gobierno, que el dinero público no es de nadie y por eso pues te lo puedes pulir. Pues lo cierto es que sí que es de alguien y que cada vez las cosas se ponen más complicadas. Entonces, el gobierno americano con Biden dinero, pero ellos lo generan mucho mejor que nosotros, ¿no? Esperemos y confiemos que el sentido común, yo siempre digo que en el Código Civil Español se dice que hay que dirigir las economías familiares como un buen padre de familia. Pues un buen padre de familia tiene que mirar los ingresos y los gastos, a ver si lo conseguimos hacer, ¿no? Ahora que ha salido también el tema de Japón, mañana reunión del Banco Central, se estrena Ueda, Juanra. En principio es que no sabemos muy bien por dónde se va a mover. Parece que todo apunta a que en principio va a mantener la política ultraexpansiva de su antecesor, pero claro, también hay muchos economistas que empiezan a decir, ojo, porque si el Banco Central de Japón también empieza a subir tipos, la apreciación del yen puede poner también o puede generar un fuerte impacto a nivel mundial, precisamente porque los japoneses van a empezar a repatriar mucho dinero que tienen fuera. Es una oportunidad de inversión seguir muy de cerca. Ueda ya ha dejado claro que de momento no rompe el control de tipos de interés, esa horquilla, el Yield Curve Control, y que va a ser dovish. O sea, de momento no viene con un cambio de rumbo o con una predisposición a dar un giro de volante drástico. Y le está ayudando un pelín que los datos de inflación, si quitas energía y alimentos, pues se han controlado. El agregado ha vuelto del 4,4 al 3,5. Lo que pasa es que tiene la subyacente que le está superando ese nivel de 2%. Y es verdad que para esta reunión los riesgos son bajos, pero que la inflación ya esté por encima de ese 2%, que es objetivo. Y si uno se fija en la curva de Japón, que tradicionalmente estaba muy planita, al contrario de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y en Europa, no solo no está invertida, sino que está positivizada, o sea que se descuentan tipos más altos a 10, a 20, a 40 años, que es muy largo plazo, pero ya no se habla del 0, se empieza a hablar del 1,5, que en términos de Japón es bastante significativo, así que sí, hay que estar atento. De momento parece que patada para adelante. Japón, además, el Banco Central de Japón, su balance no está solo lleno de bonos japoneses, ha comprado un montón de equity, de bolsa japonesa, ha comprado hasta real estate rates, o sea, vehículos cotizados inmobiliarios, y por lo tanto lo que haga con su balance, ya digo, no es previsible para esta reunión, que parece que va a seguir siendo expansivo, pero hay que estar muy atento porque el movimiento del yen y sobre todo lo que puede afectar a qué tipo de activos tiene de riesgo en su balance el Banco Central de Japón puede provocar mucha dispersión y oportunidades y riesgos en bolsa japonesa. Lo comentaremos y lo contaremos aquí en Negocios Televisión. Me quedo sin tiempo. Juan Ramón Caridad, director del Máster MFIA, Javier Domínguez Navarro, Origa Bonos. Un gran placer, como siempre, cuidaros. Un fuerte abrazo a los dos. Un abrazo. Adiós. Gracias. 12:49, una breve pausa y continuamos. Enseguida saludamos a Javier Lorenzo. Vamos a mirar precisamente al petróleo, al dólar y también vamos a echar un vistazo a las small caps.